Si pensamos en la mayor leyenda militar de la historia, lo más seguro es que nos venga a la mente Esparta, ¿no? Bueno, pues la historia de cómo cayeron es mucho, pero mucho más extraña de lo que se imaginan. Y claro, cuando uno piensa en las grandes potencias militares de la antigüedad, la pregunta es casi obligada. ¿Qué pasaría en una batalla épica entre Roma y Esparta? Es el choque de titanes que, seamos sinceros, a todos nos ha pasado por la cabeza alguna vez. Pero aquí viene lo bueno. Ese enfrentamiento legendario nunca ocurrió. La historia real es mucho más irónica, compleja y, sinceramente, más fascinante que cualquier mito. Ok, vamos a la primera parte, una potencia en declive. Y es que hay que entender algo clave desde el principio. Para cuando Roma realmente puso sus ojos en Grecia, la Esparta de Leónidas, esa de la leyenda de las Termópilas, pues ya era, digamos, una sombra de su antiguo poder. La historia real entre Roma y Esparta en realidad se reduce a dos momentos, dos fechas clave. Primero, el 195 a.C. Ese fue su único, y digo único, conflicto militar directo. Y luego, casi 50 años más tarde, en el 146, que fue el año en que Roma ya de plano conquistó toda Grecia. Y aquí viene un dato increíble. Su único enfrentamiento militar ni siquiera fue un Roma contra Esparta, no. Fue Roma, sí, pero liderando a otros griegos, como la Liga Aquea, que para ese entonces, pues, odiaban Esparta. Y después de ganar, Roma tomó una decisión súper estratégica. En vez de destruir a su enemigo, simplemente lo desarmó, le quitó sus puertos, le confiscó su flota y así, de la noche a la mañana, convirtió una potencia naval en una ciudad sin salida al mar. Bueno, y es justo aquí donde la historia da un giro que nadie se esperaba. Vamos a ver cómo esta relación pasó de un pequeño conflicto a una alianza. Una alianza por pura conveniencia que cambiaría el destino de Grecia para siempre. A ver, el dato clave, el que lo cambia todo, es este. Para el 146 a.C., cuando Roma por fin conquista Grecia y arrasa con Corinto, Esparta no estaba peleando en su contra. De hecho, técnicamente estaba de su lado, era su aliada. Entonces, ¿cómo es que se dio esta alianza tan rara? Pues fue pura y dura política. A ver, la cosa fue así. Esparta quiso salirse de la Liga Aquea, que era una confederación griega. A la liga no le gustó nada y los atacó. Esparta, ya viéndose acorralada, le pidió ayuda a la única potencia que podía hacer algo, Roma. Y para los romanos esto fue música para sus oídos. La excusa perfecta, el famoso casus belli que estaban esperando para invadir y afianzar su poder. Y claro, como premio por esta, digamos, lealtad, Esparta recibió un trato muy especial. Y esa recompensa, ese trato especial, nos lleva directamente al capítulo más bizarro, de verdad, de toda la historia espartana. Porque sin un poder militar real, Esparta tuvo que reinventarse bajo el dominio de Roma, y lo hizo de una forma, bueno, muy particular. A Esparta se le dio el estatus de civitas libera, o sea, una ciudad libre. ¿Qué significaba esto? Pues que tenían autogobierno y no pagaban impuestos directos, un privilegio enorme en el Imperio Romano. Pero, claro, sin un ejército, su valor ya no era militar. Su nuevo producto, lo que tenían para ofrecer, era su propia leyenda. Se convirtieron, y esto es literal, en una especie de parque temático. Resulta que a los romanos ricos les fascinaba la leyenda de la disciplina espartana y estaban dispuestos a pagar para verla en vivo. Así que los espartanos revivieron su famosísimo y brutal sistema educativo, la Agogé, pero ya no para formar soldados, sino como un show. Y el punto culminante, la atracción principal, era el ritual en el templo de Artemisa Ortía, donde los jóvenes eran azotados, a veces hasta morir, solo para demostrar su resistencia frente a los turistas. Y la prueba más clara de esta transformación es que llegaron a construir un anfiteatro, como un pequeño estadio, alrededor del altar. ¿Para qué? Simple, para que los turistas romanos pudieran sentarse cómodamente a ver las flagelaciones. La legendaria disciplina espartana se había convertido, ni más ni menos, que en puro entretenimiento sangriento. Y que nadie piense que esto es una exageración, ¿eh? Tenemos testimonios directos de gente que estuvo ahí, como el del mismísimo Cicerón, el famoso orador romano.
Él visitó Esparta y escribió horrorizados sobre lo que vio. O sea, no eran actores, no era una simple representación. La brutalidad era 100% real. Y todo para satisfacer el morbo de los romanos. Así que, increíblemente, Esparta sobrevivió de esta manera durante siglos, como una especie de reliquia viviente bajo el paraguas de Roma. Pero entonces queda la pregunta, si Roma no la destruyó, ¿qué o quién lo hizo? ¿Cómo llegó realmente su fin? Bueno, pues la respuesta tardó en llegar, más de 500 años después de esa alianza con Roma. Y la fecha clave es esta, 396 después de Cristo. En ese año, el destino de Esparta quedó sellado para siempre. Y aquí viene la ironía final. El fin de Esparta no llegó a manos de su protector, Roma, sino de una fuerza externa justo cuando el propio imperio romano empezaba a desmoronarse. En el 396, los visigodos, liderados por Alárico, saquearon la ciudad. Y claro, sin murallas fuertes y sin guerreros de verdad que la defendieran, fue arrasada. Sus habitantes, vendidos como esclavos. Fin de la historia. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? A ver, en resumen. Primero, que la gran batalla entre Roma y Esparta es un mito, nunca pasó. Segundo, que Roma no la conquistó con legiones, sino que la absorbió con política y alianzas. Tercero, que la increíble Esparta sobrevivió convirtiéndose en un producto, vendiéndole su propio pasado a sus conquistadores. Y finalmente, la gran lección, su leyenda fue mucho, mucho más fuerte y duradera que su poder real. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. ¿Qué le pasa al alma de una cultura guerrera cuando sus tradiciones más sagradas, su esencia, se convierte en un producto para vender? La historia de Esparta bajo Roma nos da una respuesta, y es una respuesta tan fascinante como, la verdad, bastante inquietante.